Hola, soy Pedro García y estamos en las oficinas de Vice en España. En la Antártida se encuentra aproximadamente el 90% del hielo del mundo y cerca del 70% de su agua dulce. En el programa de hoy descubriremos por qué, si todo este agua se derrite, la humanidad tendrá serios problemas. ¡Rompo la cámara, eh! El mundo está cambiando. Nadie sabe hacia dónde va. Pero nosotros estaremos allí, destapando lo que hay más allá de las noticias para mostrar lo absurdo que puede llegar a ser el mundo contemporáneo. Este es el mundo a través de nuestros ojos. Este es el mundo de Vice. Después de viajar hasta Groenlandia para ser testigos de la increíble cantidad de hielo que se está derritiendo en el océano, no solo descubrimos que esto podría aumentar los niveles del mar considerablemente, sino que además el ritmo del deshielo va 60 años por delante de los cálculos más pesimistas. Y se está acelerando. Y lo que es todavía más preocupante, la Antártida también ha empezado a experimentar una pérdida masiva de hielo. El mundo lo supo en 2013, cuando un iceberg del tamaño de Singapur se desprendió del glaciar de Pine Island al oeste del continente. Y aunque esto nos sorprendió a todos, las verdaderas malas noticias llegaron unos meses después, cuando un glaciólogo y su equipo publicaron un informe con evidencias de que la porción oeste de la Antártida se está derritiendo. Si este proceso se completa, el aumento del nivel del mar cambiará de arriba a abajo los mapas del mundo. Y como las consecuencias son exponencialmente mucho peores que en el caso de Groenlandia, el fundador de Vice, Shane Smith, se entrevistó con los máximos expertos en el tema para saber realmente qué es lo que se está haciendo al respecto. Estados Unidos ha comprendido la enorme magnitud de este problema, que a medida que empeora, se ha vuelto una patata caliente política. Así que la ONU convocó la mayor cumbre sobre el cambio climático de la historia para ver si se puede cambiar el rumbo del calentamiento global. Las alarmas siguen sonando. Nuestros ciudadanos siguen marchando. ¡El pueblo se levanta! Somos la primera generación que notará el impacto del cambio climático y la última generación que podrá hacer algo. Y mientras los líderes mundiales hablaban, gente de todo el mundo salió a las calles a manifestarse, a mostrar su frustración y a exigir actos, no palabras. Tenemos que liderar. Estamos en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, en la Cumbre del Clima. La opinión general medioambiental y política es que el calentamiento es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad. Pero, ¿por qué en Estados Unidos se sigue debatiendo el cambio climático? Una cuarta parte de estadounidenses no cree que sea real, y los que lo creen no creen que tengamos la culpa, lo que va en contra del consenso científico y político a nivel global. Para intentar comprender por qué sigue siendo un debate en Estados Unidos, aun teniendo pruebas científicas abrumadoras, asistimos a una conferencia medioambiental muy distinta. Los cerebritos de esta gente se quedan pensando que nunca tendrán que defenderse, pero la comunidad de escépticos debe hacerlo. Tenemos que mejorar la ciencia y demostrarla. Entonces ganaremos. Estamos en el 9º Congreso Internacional sobre el Cambio Climático, el de los que niegan este cambio. Y si veis algunos de sus patrocinadores, están el Instituto Ayn Rand, la Coalición Internacional del Clima y la Asociación del Carbón de Illinois. La verdadera pregunta es cómo atraer a los centristas y a la izquierda al realismo climático. Se ve que esta conferencia fue organizada por el Heartland Institute, cuyos donantes incluyen a socios tan atípicos para una organización medioambiental como una de las mayores empresas petroleras del mundo, ExxonMobil y la Fundación Charles Koch. El presidente de la Heartland, Joe Bast, tampoco se salva de la polémica. Su fundación pasó gran parte de los 90 negando los peligros del tabaco. Ahora emplean las mismas tácticas para rechazar los argumentos científicos del cambio climático. ¿Qué está haciendo en la Conferencia para el Cambio Climático? Nuestra meta es cuestionar la idea de que hay un consenso, de que el cambio es provocado por el hombre y es peligroso. No creemos en los datos que respaldan estas afirmaciones de que el calentamiento global es una crisis. Están de acuerdo en que existe un calentamiento global, pero no en que es una crisis.
Sí, la presencia humana puede afectar al clima, pero probablemente en pequeñas cantidades. Así que muchos de los que vienen aquí piensan, esperemos a los acontecimientos porque no sabemos la base científica. Diría que sería así, sí. Como esta clase de grupos ya no pueden negar creíblemente que el cambio climático está pasando, se reúnen aquí para modificar su mensaje. Este es un ejemplo perfecto de los puntos sobre el calentamiento global. No es provocado por el hombre, es una variación natural. Más cálido es mejor. El impacto humano es mínimo. No hay consenso. Es exactamente lo que no dejan de decir. Es como un guión y todos dicen lo mismo. Las observaciones son probables, vale, pero no son universales, necesarias ni ciertas. Los grupos medioambientales tienen mucho dinero con el que hacer público su mensaje. Y por supuesto su mensaje es vender miedo. Cuando hablan de las petroleras, no son nada comparadas con los verdes. Es en estas conferencias donde se escribe el guión que niega el cambio climático. Y cuando el guión está escrito y validado, sus expertos en política, como Mark Morano, tienen métodos conocidos y eficaces para repetir su mensaje y diseminarlo al resto del país. Hay literalmente cientos de factores que influyen en la temperatura global, que incluyen cientos de factores que influyen en la temperatura global. La idea de que el CO2 es la cola que mueve al perro no tiene fundamento. Y fiel a su estilo, en esta conferencia se ciñó al guión al pie de la letra. Hay literalmente cientos de factores que influyen en el clima. El CO2 no es la cola que mueve al perro, no es el mando del cambio climático. Habrá subida de temperaturas, sequías, tormentas, incendios, subida del nivel del mar, disturbios por la comida, hambrunas y guerras que obligarán a millones a abandonar sus casas y a huir. Eso, en resumen, es lo absurdo que es el debate del cambio climático. Lo que hago como bloguero es envía a productores y presentadores de radio como Mark Levin o Rush Limbaugh. De repente está en el Traction Report, el Fox News habla de ello, Sean Hannity habla de ello, está en el Washington Times, en el Washington Examiner, de repente está en todos los periódicos del país y llega al Capitolio. Hablan de ello en el Capitolio también, los senadores y los congresistas. En respuesta al último consenso científico, el nuevo guión diseñado para mantener este debate activo se centra en la Antártida. Tenemos un nuevo informe, y es de la NASA, que dice que el hielo de la Antártida se está derritiendo y que este proceso parece irreversible. Usted dice que la NASA se equivoca, pero no es científico, ¿verdad? ¿No va a afirmar algo así? Lo interesante es que en el hemisferio sur, en la Antártida en su conjunto, el hielo marino está por encima de la media, está batiendo todos los récords. El hielo marino de la Antártida ha llegado al nivel más alto desde que comenzó a controlarse por satélite. El hielo marino mundial está en su nivel más alto desde que comenzó el control por satélite en el 79. Den un paso atrás y véanlo en perspectiva. Eso es justo lo que hicimos. Para ver si su argumento es cierto, dimos un paso atrás para ver todo en perspectiva, viendo lo que está pasando en la Antártida. Así que nos fuimos a la punta de América del Sur para ver a un reconocido glaciólogo, el Dr. Eric Rinot. Él fue el principal autor del documento científico que demostraba que partes de la capa de hielo de la Antártida Occidental se están derritiendo rápidamente. Le localizamos observando el movimiento de los glaciares en la Patagonia. Estamos con el Dr. Eric Rinot. Quizá usted pueda decirnos dónde estamos. Estamos en el glaciar Marinelli, en el extremo de América del Sur. Al otro lado está la península antártica. ¿Y qué le está pasando a este glaciar? Que retrocede muy rápidamente, no con su ciclo natural. En los últimos 10 o 20 años ha disminuido más que en el último siglo. Es como cambiar el límite de velocidad de una autopista de 90 km por hora a 900 km por hora. Entiendo. Se está desmoronando. Son cambios asombrosos. No tenemos ni idea de lo rápido que pueden reaccionar estos sistemas al calentamiento global. Lo que nos muestran los datos de los últimos 20 años es que reaccionan rápidamente. Esto sería como lo que precede a lo que está pasando en la propia Antártida. Esto precede a lo que va a pasar en la península antártica, en Pine Island y en Thwaites. Tenemos un problema muy gordo. El nivel del mar va a subir una barbaridad. Cuando el Dr. Rinot menciona Pine Island y a Thwaites, se refiere a los glaciares de la frontera oeste de la capa de hielo de la Antártida Occidental. Y le preocupa tanto que se derritan, porque juntos tienen casi el mismo tamaño que Alemania.
Lo asombroso de la Antártida es su tamaño. Es gigantesca. De hecho, su masa continental es 1,5 veces la de los Estados Unidos. Como estas capas de hielo son tan inmensas, una de las mejores formas de estudiar sus cambios es desde el aire. Así que el Dr. Rinot nos invitó a la estación volante de la NASA en Chile, donde realizan el mayor estudio aéreo de hielo polar en el mundo. Estamos en Punta Arenas, también conocida como Tierra de Fuego, y también como el fin del mundo. Y aquí está el Centro de Investigación Aéreo Armstrong de la NASA, que mide el hielo. Haremos un vuelo de 12 horas sobre la Antártida. Acaban de darnos permiso para volar, así que iremos a ver lo que le está pasando al hielo de la Antártida. Este es el Operation Icebridge, un avión de defensa reequipado que hace de laboratorio científico aéreo y que busca cambios en el hielo de la Antártida. El doctor Michael Studinger me mostró algunas de las tecnologías que incluye el avión. Este es un instrumento llamado cartografiador topográfico aéreo. Es un altímetro láser. Es un instrumento muy preciso que determina si la superficie del hielo ha cambiado más de 5 centímetros. ¿Y está cambiando? Cambia rápidamente. Vemos cambios de varios metros al año en zonas como el glaciar de Pine Island. Y eso es mucho hielo. Mucho hielo. Sí. Así que hoy sobrevolaremos la Antártida. Sí. Y utilizaremos los láseres y el resto de instrumentos para obtener datos y actualizarlos. Bien, chicos, si podéis prestarme atención, hoy tenemos una misión. Vamos a repasar la lista de embarque. Fowler. Presente. Cochrane. Presente. Rinot. Sí. Tinto. Sí. Shane Smith. Yo. Probablemente tendremos vientos durante el trayecto que provocarán turbulencias, así que seguiremos el procedimiento. Si la cosa va a más, aseguraos de estar atados a algo. También debéis llevar equipo de supervivencia en el avión. Con suerte, no tendremos que sacarlo. Comprobación de sistemas, ok. Tiene permiso para despegar. Recibido, permiso para despegar. Vamos allá. Tenemos 10 instrumentos distintos en este avión para medir los cambios de la Antártida. Esta es la consola del jefe de la misión. Así que los dos jefes están conectados con la cabina y con los ingenieros de la parte de atrás que controlan el sistema eléctrico. Y se comunican con los aparatos de la cabina. Esto lo controla todo. Sí, exacto. Estamos en el sur de Chile, en Tierra de Fuego. Lo he tocado, perdón. Y bajaremos sobre la Antártida aquí, para medir el hielo y la nieve. Así es. Si el clima nos deja, iremos muy bajo, a 1500 pies sobre la superficie. Así que necesitamos tiempo despejado tanto para los instrumentos ópticos como para la seguridad del avión. Con el centro de mando pueden coordinar la altitud, la velocidad del avión y la ruta de vuelo con los instrumentos que obtienen los datos del suelo. Como este radar, capaz de ver por debajo del hielo. Este es un sistema de radar muy complejo, capaz de penetrar en el hielo. Algo muy importante para este estudio, porque las formas y sus profundidades determinan la velocidad del deshielo. Es un instrumento de alta tecnología muy sofisticado. Esta máquina de aquí es la máquina más moderna del mundo, capaz de ver lo que ocurre bajo el hielo. Para registrar los datos con la mayor precisión, el avión recorre una serie prefijada de rutas controladas por ordenador, y hoy sobrevolaremos Pine Island. Entonces descendimos a 1500 pies, una altura bastante baja. Aquí uno se hace a la idea de la inmensidad de la Antártida y de cuánta agua hay en su hielo. Ya en la Antártida,
Bajé a la panza del avión, donde los instrumentos de la parte inferior medían el hielo que sobrevolábamos. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en la zona de carga de proa. ¿Y no nos vamos a caer? No, estoy muy seguro de que no nos caeremos. Vale, bien. Pero yo peso más que usted, así que no lo tengo tan claro. Es seguro, tranquilo. Vale, cuéntenos cómo funciona esto. Cada sistema tiene un láser que dispara 3000 ráfagas láser por segundo. 3000 ráfagas láser por segundo, es muy preciso. Es extremadamente preciso. Así mapeamos el hielo. Vaya. ¿Por qué estamos mapeando el hielo? Buscamos cambios de un año para otro. Tenemos vuelos que empezaron en 1992. Y eso nos da una serie de datos antiguos sobre cómo ha cambiado con el paso de las décadas. ¿Y cómo está cambiando? Retrocede bastante rápido. También está perdiendo mucha elevación en las cumbres. A medida que el radar que vimos penetra en el hielo y encuentra su lecho de roca, los láseres rebotan con precisión sobre la superficie del hielo. Y la diferencia de mediciones que dan estos dos instrumentos es el grosor real del hielo. Este grosor exacto es una de las mediciones más importantes del estudio que ha hecho el Dr. Rinaud los últimos 20 años, y sus hallazgos son alarmantes. Aquí tenemos las mejores máquinas del mundo. Acabamos de ver todo el avión y hay muchos datos que se recogen y muchos vuelos. ¿Qué le está pasando a la Antártida? La Antártida comienza a derretirse. En los últimos 40 años hemos detectado vientos del oeste más fuertes que los del último siglo. Los vientos sobrevuelan más rápidamente la Antártida y esto empuja las aguas templadas hacia los glaciares que están llevando más agua templada hacia la Antártida. Si seguimos así, estaremos enviando cada vez más calor del océano hacia los glaciares y estos retrocederán más rápido. Así que los vientos llevan cada vez más agua templada bajo el hielo. Este fluye más rápido hacia el mar, que lo derrite y produce la subida del nivel del mar. Eso es. Como muchos de los glaciares de la Antártida Occidental están expuestos a estas aguas templadas, las capas de hielo empiezan a fundirse en el mar. Y el Dr. Rinaud pudo determinar esto siguiendo los movimientos invisibles de lo que se conoce como línea de conexión a tierra. No podemos ver la línea de conexión a tierra, acabamos de pasar sobre ella. Probablemente estará a la derecha de este ala. Como ves, el hielo se está fracturando. ¿Y qué provoca eso? Una fractura del glaciar por los lados que parte el hielo. No sé si aprecias la escala de esas grietas, pero son lo bastante grandes como para engullir este avión. Son enormes. Y no se desmoronan necesariamente. Simplemente se rompen y siguen avanzando. Sí, se parten en trozos grandes que van a la deriva y se derriten lentamente. ¡Qué locura! Lo que está pasando es que las aguas templadas derriten la parte inferior del glaciar, penetrando por debajo del punto que toca tierra. A medida que la línea de conexión a tierra se mueve más hacia adentro, aumenta la cantidad de hielo sin base hasta que se desmorona en el océano. Y como el agua del planeta se está volviendo más cálida, las cosas van a peor. De hecho, los glaciares del sector del mar de Amundsen han triplicado su ritmo de deshielo solo en la última década. El ritmo de retroceso es enorme, 1 kilómetro al año. Creo que no hay otro glaciar que retroceda tan rápidamente en todo el mundo. ¿Cada año retrocede 1 kilómetro? Sí. Caray. Y entonces empecé a pensar, si es tan obvio que se está derritiendo el hielo de la Antártida, ¿por qué el nuevo guión para negar el cambio climático se centra en que la Antártida tiene más hielo? ¿Qué le diría a los que hablan de la Antártida y dicen, la verdad es que hay más hielo en la Antártida que nunca? Hay cierta confusión entre el hielo terrestre y el hielo marino. Ya. Son entidades completamente distintas. La expansión del hielo marino de la Antártida está relacionada con los vientos que suelen extender la capa del hielo marino. El hielo marino engaña porque se piensa que la capa de hielo marino se expande porque quizás hace más frío. Sí, entiendo. Pero no es así, se está derritiendo. Resulta que los mismos vientos del oeste intensificados que contribuyen al deshielo de los glaciares de la parte occidental probablemente generan un aumento del hielo en la superficie de la Antártida Oriental. Sin embargo, como es estacional, solo es el mismo agua que se congela y se derrite de nuevo, igual que un lago en invierno, y por lo tanto no afecta a la subida del nivel del mar. Mira ahí abajo. Imagina un cubito de hielo que se deshace en un vaso de agua. Pues los hielos terrestres son más cubitos en ese vaso de agua. Se desborda. Sí, recuerda que el hielo marino tiene 1 metro de grosor. 1 metro de grosor. El hielo terrestre tiene kilómetros. Kilómetros de grosor. Vale.
¿Cómo impedimos que la Antártida se derrita, o al menos la capa de la Antártida Occidental? Creo que lo ideal en este momento sería reducir nuestras emisiones de CO2. Pero no basta con reducir las emisiones, porque va demasiado rápido. Ahora va demasiado rápido. Esta parte de la Antártida Occidental se derrumbará por mucho que hagamos. ¿Cuánto puede subir el nivel del mar? Pine Island, Thwaites y sus vecinos contienen 1 metro de subida global del nivel del mar. Si todo ese sector cae al mar, provocará el retroceso del resto de la Antártida Occidental. Hablamos de una subida de 3 a 5 metros del nivel del mar. 1 metro sería un evento catastrófico mundial, pero 3 metros reharía la imagen del mundo tal y como la conocemos. Sí, desde luego. Es un momento totalmente crítico. No, es aún peor. ¿Aún peor? No estamos preparados. A bordo del Operation Icebridge, sobrevolamos la península antártica, mientras otro equipo de Vice en barco se dirige a ella para ver lo que está pasando sobre el terreno. Como nos explicaba el Dr. Rinaud, una de las causas que afectan al deshielo son los océanos que no dejan de calentarse. Así que enviamos a Vikram Gandhi a la península antártica para ver exactamente el impacto que provoca este calentamiento. Nuestro equipo tardó casi 4 días en llegar a su destino, en un viaje muy duro y difícil. Acabamos de llegar a la península antártica. Aquí veis hielo, glaciares, montañas. Lo único vivo que hay son unos pingüinos saltando a lo lejos. Todo lo demás es agua, hielo y roca. Es abrumador. La temperatura de la atmósfera en la península ha subido casi 3 grados desde la década de 1950, según un estudio de 2005 del British Antarctic Survey. Es uno de los lugares donde más ha subido. Y no solo los científicos han notado los cambios. Antes de llegar, el capitán de nuestro barco describió, con sus palabras, lo mucho que ha cambiado la zona. ¿Cuántas veces ha venido a la Antártida? He dirigido expediciones más de 50 veces. ¿Qué cambios ha visto desde que empezó a venir aquí? Cuando empecé a hacer estas travesías, era imposible hacer un viaje en esta época, en noviembre. Tradicionalmente, donde estamos, no estaríamos yendo en barco, sino caminando sobre hielo sólido. Y si mira algunos de los glaciares que nos rodean, vemos roca bajo el glaciar. Hace 10 años era muy raro ver algo así. Ahora las aguas templadas están erosionándolos hasta la roca. Estos glaciares ahora están sobre tierra. Y cuando empezamos a hacer mediciones y a seguir mapas, de repente estábamos amarrando en sitios donde según el mapa había un glaciar. Es cuando te das cuenta de que los cambios son importantes. Vamos a ver a unos científicos en la estación Palmer. Es un centro de investigación de la Fundación Nacional por la Ciencia en la península antártica. La estación Palmer tiene científicos de todo el mundo que investigan muchas áreas, desde biología hasta glaciología. Y durante la última década han utilizado tecnologías nuevas e innovadoras para obtener todo tipo de datos sobre el océano. ¿Qué vamos a hacer? Este es el primer lanzamiento del año de un planeador en Palmer. ¿Es como un dron submarino que se utiliza con fines científicos? Exacto. La hemos encendido para su primera inmersión. ¿Quién controla este dron? Hay un centro de control en Rutgers, en Nueva Jersey. Solo hay que llamarlos con el teléfono por satélite y decirles que estamos listos y lo controlarán desde Nueva Jersey. Es una tecnología increíble. Este es el Centro para la Observación del Océano de la Universidad Rutgers, con quienes contactan en tiempo real. He ubicado vuestra posición. Voy a empezar con la misión. ¿Podemos sumergirla? Sí, cuando queráis. Bien, hasta ahora. ¿Lista? Lista. El planeador simplemente es un vehículo o robot submarino autónomo por flotación para hacer perfiles. Mientras el planeador obtiene datos sobre la temperatura oceánica, el oceanógrafo Travis Miles analiza los resultados.
Lo metemos en el agua y él analiza, obteniendo temperaturas, salinidad y todo tipo de propiedades. Cada año tenemos en la Antártida entre 3 y 5 planeadores en la estación Palmer. Desde aquí investigamos la evolución de la parte noroeste de la península de la Antártida. Entonces le preguntamos cuál era ese futuro. Menos plataformas de hielo, más deshielos. Está ocurriendo el mismo proceso en otros sitios, como el glaciar de Pine Island y el de Thwaites. Para comprender todo lo aprendido en el Ice Bridge de la NASA y en la estación Palmer, visitamos al doctor Andrew Clark, que tras dedicar 40 años a su investigación y publicar 215 artículos científicos, es una de las eminencias sobre el tema. ¿Por qué a alguien de Estados Unidos, por qué a alguien de Europa o de Asia le debería importar lo que pasa en este rincón del mundo? Uno de los motivos importantes por los que visito esta zona y veo lo que está ocurriendo es que en mi patria, en Reino Unido, y para muchos que viven en Estados Unidos, ahora mismo el cambio climático no les es obvio. Aquí puedes venir a ver cómo todo el entorno cambia casi delante de tus narices. Hay registros de temperaturas a largo plazo de muchas estaciones y muestran inequívocamente que la atmósfera se calienta. Tenemos datos del agua que muestran inequívocamente que el mar se calienta. Tenemos datos del hielo que muestran inequívocamente que el hielo está cambiando. Es absolutamente irrefutable que en la zona de la península antártica occidental está cambiando el clima. No conozco nada que podamos hacer para impedirlo. Podemos frenarlo y reducirlo un poco. Quizás dentro de mucho tiempo, en las generaciones futuras. Ahora no tenemos un botón rojo. Seguirá avanzando. ¿Y quiénes serán los primeros a los que les afectará esto? Afectará a todo el mundo, pero en especial a aquellos países que estén predominantemente en zonas bajas y cerca del nivel del mar. Los países como Bangladesh serán algunos que lo sufrirán de verdad. Están a baja altura y cuando suba el nivel del mar no habrá defensa alguna. En el futuro tendremos menos Bangladesh del que tenemos ahora. El agua que se derrite del hielo polar ya está contribuyendo a la subida del nivel del mar. Y para ver lo que esta subida tiene preparada para el resto del mundo, solo tenemos que ir a Bangladesh. Vikram visitó la zona costera más afectada de Bangladesh para ver de primera mano el impacto que tiene la subida entre su pueblo. Muchos residentes de este pueblo de 3.000 habitantes han tenido que llevar sus casas cada vez más hacia el interior, evitando la crecida del mar. Pero como nos contó Asheki Elahi, que dirige una ONG que ayuda a los afectados por las inundaciones, no ha servido para arreglar el problema. ¿Puede mostrarme dónde solía estar este pueblo? Esa zona. Esa zona era todo tierra y la gente solía vivir allí. ¿Dónde? A 250 metros. ¿Ve? Esto solía estar 250 metros más adelante. Y ahora tienes que vivir en esta zona, sobre este malecón. En este pueblo se solían cultivar muchas verduras y se criaban animales domésticos. Algunos campesinos también cultivaban arroz. ¿La gente ya no puede cultivar nada? No, ya no pueden. Y el problema es que aquí no hay otro tipo de trabajo. Esta zona tiene muchos riesgos. Es una vida incierta y difícil, esa es la verdad. Acaba de aparecer una tormenta y está lloviendo con mucha fuerza. Cuando era pequeño, yo no recuerdo haber visto nunca que el agua llegara tan lejos y que subiera tanto. Desde niño, he visto que el nivel del mar ha ido subiendo casi 2 metros, poco a poco. Para comprender lo que está pasando aquí, nos reunimos con el Dr. Atiq Rahman, un importante ecologista y coganador del Premio Nobel de la Paz por su trabajo sobre el cambio climático. Uno de los motivos por los que Bangladesh es de los países más vulnerables del mundo es porque un pequeño aumento del nivel del mar penetraría en una gran zona. Es un país muy plano.
Si el nivel del mar sube 1 metro, cosa bastante probable según el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, a finales de este siglo, el 17% de la masa continental de Bangladesh estará inundada por el mar, por agua salada. El impacto que ya está teniendo sobre las personas, como la destrucción de su suministro de agua, los efectos sobre la salud y el impacto en la productividad de sus cultivos, todo eso se combina para provocar que vivir aquí sea insostenible. No teníamos ni idea de que la situación empeoraría tanto. Ahora, además de todas las penalidades, tenemos que luchar contra el agua. A medida que la tierra desaparece literalmente bajo sus pies, los aldeanos se encuentran luchando inútilmente para mantener a raya al océano. Si mira aquí, verá hasta dónde solía extenderse. El año pasado había casas donde ahora se acumula el barro. En el último año ya había retrocedido entre 6 y 9 metros. Todo esto apenas mide 30 metros de largo. Desde esa casa hasta aquí había más casas. Todas se cayeron al río. Tarde o temprano arrasará con todo. No quedará ni una. Este ciclo de subidas repentinas del nivel del mar, combinadas con las tormentas más fuertes, han destruido más de 25.000 casas en esta zona desde 2009, dejando a muchos sin hogar. Enfrentados a una falta de opciones, estos desplazados se ven obligados a adentrarse en el continente hacia las ciudades ya superpobladas. La capital de Bangladesh, Dhaka, que ya es una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo, tiene problemas para acomodar a más de 500.000 de residentes que gana cada año. Muchas de estas personas van a zonas de Dhaka y se meten en una chabola. No tienen agua corriente, no tienen electricidad, no tienen desagües. Las condiciones higiénicas y de vida son muy precarias. Imaginaos los pueblos del sur. Todas esas casas apiladas una sobre otra, en medio de un lago, dentro de Dhaka. Eso es lo que tenemos aquí. Al no tener experiencia en vivir en entornos urbanos, muchos tienen problemas para adaptarse. Cuando usted vino aquí siendo granjero, ¿pudo encontrar trabajo? ¿Tenía algún conocimiento? Cuando vine por primera vez a Dhaka, me costó sobrevivir. No tenía conocimientos, ni nada que me dijera cómo vivir esta vida. Ahora sobrevivo más o menos trabajando de jornalero. Ayer me dieron trabajo, pero hoy no. Así es mi día a día. Vivimos entre la basura. No tenemos comida ni nada que hacer. Los niños no tienen educación, no hay medicinas, no tenemos nada. La gente como nosotros no tiene un sitio donde vivir en paz. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué futuro tiene usted y su familia? Me dan ganas de llorar. Es terrible vivir así. ¿Qué se supone que deben hacer estos niños? No tienen ningún futuro. Y ni siquiera ustedes son capaces de arreglar este problema. No saben qué hacer y no hacen nada. Los estudios globales muestran que 300 millones de personas estarán afectadas por la subida del nivel del mar cuando acabe este siglo. Y esos 300 millones deben de ser acomodados en algún sitio. Si no encontramos opciones mejores, tendremos un mundo caótico en el que millones de personas privadas de derechos y desplazadas crearán una amenaza mundial que no podrá resolver nuestro gobierno central. Será uno de los mayores desafíos estratégicos que verá nuestro planeta. En el último discurso del Estado de la Unión, el presidente Obama reconoció la importancia de esta crisis. Y no hay otro desafío, ningún desafío, que amenace más a las generaciones futuras que el cambio climático. Por eso no permitiré que este Congreso ponga en peligro la salud de nuestros hijos retrasando nuestros esfuerzos. Estoy decidido a asegurarme de que el liderazgo estadounidense guíe estas acciones.
Sin embargo, desde que las últimas elecciones dieron a los republicanos mayoría en el Congreso y en el Senado, el presidente se enfrenta a otros políticos importantes que han jurado echar atrás sus objetivos medioambientales. No estoy de acuerdo con la opinión que algunos presentan, incluyendo a científicos, de que hay acciones que podemos hacer hoy y que pueden afectar a lo que está pasando en nuestro clima. Los datos no confirman los argumentos de sus partidarios. En los últimos 15 años no se ha registrado un calentamiento. Llamar al CO2 contaminante es hacer un flaco favor al país. Para comprender por qué el mayor problema al que se enfrenta la humanidad se ha vuelto tan politizado en Estados Unidos, me reuní con el vicepresidente Joe Biden en nuestras oficinas de Brooklyn. Me gustaría darle las gracias por venir. Significa mucho para nosotros. Es un placer estar aquí. El año pasado hicimos un reportaje sobre Groenlandia, que se está derritiendo. Ahora hemos ido a la Antártida. Acabamos de volver. Y se está derritiendo. Y se derrite muy rápido. Luego fuimos a Bangladesh para ver la subida del nivel del mar. Tenemos refugiados por el cambio climático, problemas de todo tipo, así que volvimos a Estados Unidos. Y el día que llegué se anunció que el Senado debatiría si el cambio climático es real. El problema es que ya hemos llegado tan lejos que Groenlandia se derretirá. La Antártida se derretirá. Ya no podemos dar marcha atrás. La pregunta es cuánto tardará. Pero en este país seguimos debatiendo si es una realidad. ¿Por qué? Es un problema de intereses. Una gran parte dice, he invertido mucho en este componente y no pienso abandonarlo. Me da igual lo que pase. Por ejemplo, Estados Unidos está abandonando el carbón porque es muy contaminante y muchas personas saldrán perjudicadas. Buena gente que ha trabajado toda su vida y es una responsabilidad nacional ayudarles a hacer esta transición. Todos tenemos la obligación. Cuando se trata de cambios fundamentales en la generación de energía, hay vencedores y vencidos. Como las renovables contra las petroquímicas. Sí. Pero si miramos a Texas, por ejemplo, llevan 3 años de sequía. La peor sequía de la historia. Las vacas se mueren. Se acaba una forma de vida y el gobernador Perry dice que no existe. Rubio, cuyo estado se está hundiendo, dice que no existe. ¿No es un problema del liderazgo? ¿Dónde se encuentran esos intereses federales? Esos intereses se encuentran en Texas, el petróleo, en Florida, en cómo te presentas en el Partido Republicano para que te nominen. Usted fue senador y fue muy pro-medioambiental. ¿Qué opina sobre el cambio reciente en la Comisión Medioambiental del Senado, que tiene un senador que dice que el calentamiento global es la mayor patraña jamás cometida? Y la patraña es que existen personas tan arrogantes que creen que tienen la capacidad de cambiar el clima. Creo que es un sinsentido. Ahora es casi como si estuvieras negando que existe la gravedad. Es decir, vamos a ver, por favor. La falta de información y de opinión sobre este tema tiene un límite. Mi padre solía usar la expresión, la realidad tiene formas de penetrar. Y está penetrando a lo grande. Y la gente comienza a tener una idea más clara de lo que significa para ellos. Mira lo que hizo el huracán Sandy aquí mismo, en Nueva York. De repente, las personas que decían que esto no iba a pasar, saben que tienen que prepararse para cuando llegue otro de estos huracanes. Y otro, y otro, y otro. Aquí hay casi 1 metro de agua en mi calle, en Brooklyn, en Nueva York. Llegamos a un punto en el que no puedes mirar seriamente a los ojos de alguien y decirle, esto no lo ha provocado el hombre. Tienes a entidades como Goldman Sachs que ahora deciden sus inversiones teniendo en cuenta el precio del carbón. Cuando las instituciones financieras estadounidenses empiezan a pensar en el precio del carbón a la hora de hacer otros negocios, sabes que es una realidad. La comunidad empresarial y la comunidad financiera dicen, mira, amigo, subamos al carro. Súbete al carro ahora o no podrás entrar nunca. Hay una idea de que el gobierno está enquistado, bloqueado en inactividad, que es tan sesgado que no va a hacer nada. ¿Podría hablarnos de este estancamiento y sobre cómo afecta al país? Hoy hay un consenso en Estados Unidos sobre todos los temas importantes, desde el matrimonio gay hasta el salario mínimo. La mayoría está de acuerdo de forma abrumadora. Cierto. Lo que ha pasado es que, tal y como financiamos nuestras elecciones, tal y como funciona el proceso electoral para elegir candidatos, nos hemos visto en la situación de que estas voces han sido sofocadas e importan.
Esto importa, importa de verdad. El público va por delante de sus representantes electos. Llevamos de 6 a 8 años en esta jungla en la que no hemos podido ponernos de acuerdo. Hay un viejo refrán que dice: el precio que pagan los hombres buenos por desentenderse de la política es ser gobernados por hombres inferiores a ellos. Pero está cambiando, y hágame caso, en los próximos 4 o 5 años, solo un 10% de los estadounidenses negarán su existencia. Cambiará rápidamente. Tras hablar con el vicepresidente, esperaba con toda sinceridad que sus palabras fueran ciertas, que todo cambiara rápidamente. Está al otro lado de la colina. Sí. Pine Island y Thwaites están al otro lado de la colina, a 150 kilómetros de aquí. Es cuestión de tiempo, pero todo ese hielo caerá al mar. Porque si no cambia, después de hablar con expertos como el Dr. Rinot, me temo que aunque nos enfrentamos a este enorme problema, no estamos reaccionando lo bastante rápido. No tiene remedio. Se acabó. De hecho, en muchos casos, no estamos reaccionando en nada. Parece como si, usando las palabras del vicepresidente Biden, nos gobiernan hombres inferiores a nosotros. Y lo que nos jugamos es la subida del nivel del mar. No hay nada más importante que esto.